Este es el capítulo 2 de los principios de economía política de Karl Menger, un libro publicado a finales del siglo XIX, 1870 o 71, si mal no recuerdo, aunque después lo puedo corregir si esto está mal. Menger va a empezar diciendo que las necesidades son connaturales a nuestra naturaleza, que todos tenemos necesidades. Necesidades de bienes y servicios. Las necesidades, la necesidad podría definirse como esa cantidad de bienes y servicios que requerimos para nuestra subsistencia, para nuestra felicidad, para nuestra plenitud, etc. Eso es una necesidad, es esa cantidad de bienes y servicios de los cuales debemos y deseamos disponer para vivir mejor, para satisfacernos, etc. Menger va a referirse a la diferencia existente entre pueblos avanzados y pueblos atrasados, diciendo, por ejemplo, que los pueblos avanzados son aquellos que tienen mayor previsión a largo plazo de las cosas, mientras que los pueblos atrasados tienen menor previsión. Recordemos que en el capítulo anterior Menger había dicho que otra de las diferencias entre los pueblos avanzados y los atrasados era que los pueblos atrasados tenían mayor cantidad de bienes imaginarios y los pueblos avanzados tenían mayor cantidad de bienes reales. Recordemos que los bienes imaginarios para Menger eran aquellos que o satisfacían una necesidad inexistente o afirmaban tener propiedades que en realidad no tenían. El ejemplo típico sería, por ejemplo, un amuleto para la buena suerte. Bueno, un pedazo de piedra no puede tener la energía o lo que sea para modificar la suerte. Es decir, se le atribuye a una piedra que no tiene mayor importancia, singularidad, una condición, una característica que no posee, o la habilidad de satisfacer una necesidad que en realidad no tiene. Los pueblos avanzados, dice Menger, además de prever los bienes que sus ciudadanos van a necesitar, además de eso prevén los servicios. Esto es evidente, si uno tiene la necesidad y va a tener la necesidad a lo largo de su vida de contar con una serie de profesionales en muy diversos labores, ¿no? Es decir, va a necesitar de profesores, va a necesitar en algún momento de policías, de bomberos, va a necesitar de carniceros, de panaderos, de enfermeros, etc. Es decir, tiene una necesidad del otro y cree además que el otro va a cumplir esa necesidad, que va a cumplir ese rol, que lo va a asumir. Porque hay una confianza absoluta en eso. Y efectivamente es lo que sucede. Miles y miles de personas se embarcan en profesiones que en el futuro vamos a necesitar. Pero lo hacen además por motus propio, por una cuestión de egoísmo bien entendido. No lo hacen para el otro, lo hacen porque buscan algo ellos, pero de esa forma se convierten en útiles a los demás. En una sociedad como la nuestra, todos nos servimos a todos, todos somos en cierta medida útiles a los demás. Hay una necesidad importante que es la de, para que la previsión sea una cosa posible, debemos de tener muy en cuenta cuántos bienes necesitamos y cuántos bienes poseemos para lo anterior. Es decir, cuántos bienes necesitamos y cuántos bienes poseemos para producir los bienes que necesitamos. Tiene que haber una especie de recuento, ¿no? Una cosa bastante medida. Dice Menger que si no hay necesidad de bienes inmediatos, tampoco habrá necesidad de bienes inmediatos. Perdón, si no hay necesidad de bienes inmediatos, tampoco habrá la necesidad de los bienes mediatos. Eso es evidente. Dice que el ser humano es evidentemente un ser previsor, es decir, que se guarda para el futuro.
se guarda para el futuro. El ser humano no cree que va a tener siempre la mejor salud, o siempre la mejor economía, o siempre el mejor trabajo, etc. Entonces ahorra. Ahorra para tener que gastarlo en un futuro en salud, ahorra para tener que gastarlo en un futuro en medicamentos, en cuestiones económicas. De repente puede perder la casa, de repente puede tener un accidente que lo inhabilite para trabajar, etc. El ser humano, así como la sociedad a fin de cuentas no es más que el conjunto de los seres humanos, porque la sociedad no es una cosa que se vea. Uno no ve a la sociedad, ve a personas que luego componen algo que abstractamente, que figurativamente nosotros llamamos sociedad, pero la sociedad como tal no existe. Bueno, los seres humanos que componen la sociedad son, como dice Menger, sujetos previsores. Por supuesto que para producir un bien se necesita tanto los bienes complementarios y demás, como la fuerza laboral. Si uno tiene los bienes complementarios, los bienes necesarios para producir un par de zapatos, pero no tiene a las personas que poseen el conocimiento para producirlo, es lo mismo que si tuviese a las personas para producirlo y no los bienes necesarios para hacerlo. Esto es evidente. Esa cadena necesita de los bienes necesarios para producir un bien y las personas con el conocimiento suficiente para hacerlo. Si una de esas dos partes falla, todo el resto cae. Dice que nuestra necesidad de bienes de orden superior está condicionada por los bienes complementarios, naturalmente. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una pizza, estoy obligado a tener los bienes complementarios que vendrían a ser el agua, que vendrían a ser la electricidad, que vendrían a ser los utensilios de cocina, etc. Si yo no tengo nada de eso, bueno, no voy a poder producir nada. Cuanto más avanza la sociedad, dice Menger, más bienes producimos confiados en que otros harán los complementarios. Cuando uno trabaja en el sector que sea produciendo un bien, está dentro de una cadena que necesita de otros elementos para funcionar. Uno trabaja confiado en que los otros elementos necesarios para la producción de mi bien van a estar ahí. Ejemplo sencillo: si uno es carnicero, confía plenamente que el camión que va a transportar la carne funciona. Ese bien complementario, esa cosa necesaria para que la carne llegue, uno cree que va a estar. Cree que los caminos, las calles que tiene que recorrer el camión van a estar lo suficientemente sanas, despejadas y bien ordenadas para que la carne llegue, por poner un ejemplo. No ya solo el producirla, ¿no? Es decir, el traerla del campo, pasarla al matadero, despostar. No solo eso, sino todo lo que se necesita, toda la infraestructura necesaria para acercar ese bien a donde tiene que estar. Uno confía en que esa cadena se mueve, y se mueve además de manera eficiente. Todos actuamos, dice Menger, como si los otros fuesen a necesitar nuestros productos. Naturalmente, es decir, cuando uno se pone a estudiar un profesorado, independientemente de que lo hace por una cuestión de gusto personal o lo que sea, pongo el ejemplo del profesorado, pero puede ser cualquier otra cosa, lo que uno está haciendo en realidad es suponer que en el futuro, en esos 5 años futuros, cuando uno se reciba, 5, 6, 7, los años que a uno le tome, va a haber necesidad de profesores, ¿no? Es decir, cuando uno, por ejemplo, estudia un oficio, bueno, cree que al finalizar esa tarea, la necesidad de ese oficio va a seguir estando. Ergo, voy a tener trabajo. Es decir, uno actúa con motivaciones individuales, pero confiando en que la sociedad todavía requiere de ese oficio. Y esto es una confianza que tiene sentido, la mayor parte de los casos,
en la mayor parte de los casos, pero en algunos no necesariamente. Es decir, la cantidad de oficios, de pequeños y grandes, que ha desplazado la tecnología. Y déjenme decirles una cosa, yo no soy apocalíptico en cuanto a la tecnología, sino creo que la tecnología nos reemplace a todos y no, por lo menos no de momento. Pero digo, la tecnología ha reemplazado una serie de oficios, una serie de especializaciones, una serie de facultades que antes considerábamos indispensables y ahora una máquina las puede hacer. Es decir, cuando uno se embarca en este proceso, evidentemente puede darse la situación en la que uno llegue al final de la cadena con un conocimiento nuevo, con una habilidad nueva que no es requerida por la sociedad o que termina no siendo requerida por la sociedad. Eso puede pasar. Hay una cadena de producción de bienes que es una cadena irrompible, una cadena en la que el bien necesariamente tiene que pasar, que uno no puede pasar no se puede pasar por encima de esa estructura temporal que un bien necesita para producirse. La producción de un bien está sujeta al tiempo. Esto es harto evidente, es decir, no podemos producir nada por encima del tiempo. Todo está sujeto al tiempo. Y podríamos decir que se divide entre un instante presente, en el que nos encontramos, un segmento de tiempo y el momento en el que se pueden producir bienes de primer orden, contando ya con los del segundo. Ese sería como un periodo. Un segundo periodo podría ser lo mismo, el instante presente y la diferencia, el segmento de tiempo que nos separa del momento en el que podemos producir bienes del primer orden contando con los del tercero, y así. Hay una cadena. Para producir bienes superiores o bienes de primer orden necesito haber producido bienes de segundo orden. Y los bienes de segundo orden fueron posibilitados por los bienes de tercer orden, y los de tercer orden por los de cuarto, y así. Y todos ellos además necesitan de los ya mencionados bienes complementarios. En este sentido, y como los seres humanos somos previsores, dice Menger, si yo tengo, por poner un ejemplo, una cosecha, yo tengo que llegar a la primavera, para producir X cantidad de algo, y me pongo a producir en otoño, bueno, no voy a llegar. Es decir, hay una actitud previsora en todo lo que hacemos. Nosotros entendemos que las cosas requieren tiempo, nosotros entendemos que las cosas requieren esfuerzo, entendemos que en el medio pueden suceder cosas que hagan avanzar o hagan retroceder lo que quiero producir. Hay toda una serie de elementos a los que estamos sujetos. Esto lo hemos visto en el primer capítulo, ¿no? Elementos que conocemos, pero que no podemos hacer nada contra ellos. Es decir, de repente una cosecha sufre un tremendo periodo de sequía, no llueve. Bueno, eso no podemos hacer nada contra eso. O cosas que desconocemos. Algún virus, alguna plaga que desconocemos, que todavía no tenemos tratamiento, que es completamente nueva. Entonces se divide un poco en eso, ¿no? En las cosas que conocemos, en los efectos adversos de la naturaleza que conocemos, pero de los cuales no estamos indefensos, o los que no conocemos. Y por lo mismo, hasta que no tengamos el conocimiento suficiente, la tecnología y la preparación, no podemos combatirlos, ¿no? Se necesita, dice Menger, evidentemente, una exactitud en los cálculos respecto a los bienes necesarios para un futuro. Obviamente, para producir algo a futuro necesitamos saber específicamente no solo cuántos tenemos ahora, sino cuántos vamos a necesitar tener dentro de una semana, 2 semanas, 3 meses, un año, lo que sea, ¿no? Sobre todo y mucho más teniendo en cuenta las cosechas, la agricultura, etc. En ese sentido se hace indispensable
el inventariar bienes, es decir, el tener un conteo exhaustivo de lo que tenemos. Cuando los intercambios son insignificantes, dice Menger, allá en los comienzos de la humanidad, la verdad que hay un interés escaso en saber qué cantidad de bienes hay. Cuando los intercambios son minúsculos, son menores, son chiquitos, sencillos, la verdad que saber la cantidad de bienes que se mueven de un lado para el otro no tiene ningún tipo de sentido. Sin embargo, cuando los intercambios se vuelven cuantitativa y cualitativamente superiores, se vuelven más complejos, evidentemente, y esto además produce una división del trabajo, etc., crece el interés por conocer el stock, crece el interés por conocer lo que tenemos. La división del trabajo, por otra parte, crea además una clase especializada en conocer cuántos bienes tenemos, cuántos bienes tienen los demás, etc. En ese sentido aparece la necesidad de un gran aparato estatal que controle todo aquello. Pero como esto no es suficiente, como no solamente nos debemos y nos podemos fiar del Estado para controlar esa cantidad de bienes, esa especie de superpoblación de bienes, aparecen las famosas entidades privadas. Todo esto viene a decir, a reforzar esta idea de Menger de que somos una especie previsora. Que necesitamos de la seguridad de saber cuántos bienes tenemos, cuántos vamos a necesitar para un futuro para producir los que necesitamos, estar atentos a las inclemencias, a las fatalidades, a los azares, etc. Somos una sociedad, los seres humanos tenemos una mentalidad previsora, no nos tiramos al vacío porque sí. El capitalismo, por otra parte, pone de manifiesto esa mentalidad. El capitalismo, digamos, premia esa mentalidad. La mentalidad de prever, la mentalidad de adelantarse a las circunstancias, la mentalidad de no creer que todo está dado de antemano, sino que constantemente nos tenemos que estar acomodando. Las pesquisas, es decir, el saber cuántos bienes tenemos y demás, se suele hacer cada ciertos periodos, con lo cual la información se desactualiza rápidamente. Había un economista argentino que una vez había dicho que cuando a vos te llegan las estadísticas de cómo está tu economía, suponiendo que tu economía está muy mal, por ejemplo, ¿no? Tu economía está pésima, entonces te llegan las estadísticas. Y se tenés que tener en cuenta que cuando vos lees en la estadística que estás mal, en realidad estás peor. Porque la estadística es lo del mes anterior. Vos estás leyendo todo ese proceso hasta llegar al presente. En el presente vos estás peor que lo que la estadística te marca, porque esa información, la información de una estadística es información vieja, ¿no? Evidentemente para conocer la cantidad de bienes y demás, hay diferentes información, ¿no? Se puede contar con la información de las fincas, de los edificios, de los establos, cosas fijas, etc. Hay toda una serie de herramientas, ¿no? Se puede informar, de nuevo, de la manera más detallada posible, con informes oficiales de los corresponsales, de los comerciantes, todo. Todo para que la sociedad entienda bien en qué lugar está parado, qué cosas tiene, qué cosas no tiene, cuántas cosas necesita para producir eso que le falta, etc. Es decir, saber cuántos bienes hay, cuántos bienes habrá. Donde hay incertidumbre, donde hay que invertir, donde hay que moverse, ¿no? Necesitamos información para colocar nuestro capital y que en la medida de lo posible dé el mayor rédito que pueda, ¿no?
En la sección 3 del capítulo 2 de los principios de economía política, Menger dice que los bienes tienen tres condiciones. O la necesidad es mayor que la cantidad, o la necesidad es menor que la cantidad de bienes, ¿no? O la necesidad es igual a la cantidad. Es decir, o de un bien tenemos mucha más necesidad que stock disponible, o de un bien tenemos una necesidad menor que la cantidad de bienes de ese bien, o la necesidad y la cantidad son iguales. Vamos a volver con esto, pero Menger va a definir lo que él considera una actividad previsora que podría decir se fundamenta en 2 puntos. Una actividad previsora es aquella que hace una elección entre las necesidades más importantes, que son aquellas que se satisfacen con la cantidad de bienes que disponen. O sea, primero uno tiene que definir las necesidades que son más importantes para luego que sean las primeras en satisfacerse. Y por otro lado dice que se utilizan las cantidades de bienes de consumo directo y las cantidades de medios de producción de manera racional. En el momento en el que yo defino qué cosa es más importante que otra, y en el momento en que defino qué cosa tengo y qué cosa no y demás, bueno, distribuyo mejor todo, ¿no? En ese sentido dice que la economía y la propiedad tienen un origen en común. La economía y la propiedad privada para Menger son la misma cosa. En la medida en que deja de haber economía, y la única manera que deja de haber economía, mejor dicho, la única manera de que deje de existir la propiedad privada es que los bienes, y ahora vamos a ver a qué me refiero con esto, que los bienes dejen de ser económicos. Y la única manera de que un bien deje de ser económico es que haya sobrepoblación de bienes. Que el bien abunde, que la cantidad supere por mucho a la necesidad. Ahí sí, un bien dejaría de ser económico. Pero a lo que voy es, la economía y la propiedad son la misma cosa. La propiedad privada, el que sea mío y no tuyo, es el fundamento esencial de la economía. En el momento en el que la propiedad cae, la economía cae por su propio peso también. Todo esto para hacer esta diferencia que ahora voy a explicar entre bienes económicos y bienes no económicos. Los bienes económicos son los que están dentro del mercado, los que se comercializan, los que tienen un precio. Y los bienes no económicos son los que no. Ambos, los bienes económicos y los bienes no económicos, satisfacen una necesidad. Todos los bienes satisfacen una necesidad. Tanto sean económicos como no. No es una diferencia de satisfacción de necesidad. Es una diferencia en realidad de si se pueden vender, comprar, etc. Incluso, por poner un ejemplo, los bienes imaginarios también satisfacen una necesidad. Es decir, si yo creo, vuelvo al ejemplo, que una determinada piedra de un determinado color, etc., me genera buena suerte, si yo creo eso y la compro, me satisface una necesidad. Que Menger dirá una necesidad que el bien no puede satisfacer. Lo que pasa es que yo creo en eso, entonces para mí está satisfecha la necesidad. ¿Se entiende? En un bien económico, la necesidad es más alta que la cantidad. Tenemos mayor necesidad de ese bien que cantidad de bien disponible. Eso lo convierte en un bien económico, eso lo mete dentro del marco
económico, el marco de mercado, de compra y venta. ¿Se entiende? Son términos que Menger no utiliza, oferta y demanda, que me parece pertinente utilizarlas, porque creo que se pueden hacer, que no estaríamos deformando nada. Él habla de necesidad y cantidad, pero podría traducirse perfectamente como oferta y demanda. Cuando un bien es económico, cuando su demanda supera por mucho su oferta. Cuando un bien no es económico. Bueno, cuando su demanda es mucho menor a su oferta. Hay ejemplos de bienes no económicos en donde su demanda es alta, pero su oferta también. Voy a poner ejemplo de todas estas cosas para que se entienda bien, ¿no? Dice Menger, y es un ejemplo que pone él. Si yo estoy en un bosque, o por ejemplo estoy cerca de un manantial, el agua me es prácticamente infinita. Y si supongamos que yo necesito, voy a poner los números para que sea sencillo de entender, yo necesito 10 de agua y tengo 1000. Supongamos que con 10 yo satisfago mis necesidades más inmediatas. Bueno, y con el resto. Es decir, el agua ya perdió su condición de bien económico, porque hay una oferta tan grande que es imposible comerciarla. El agua está ahí. Sin embargo, la necesidad del agua es muy grande, es enorme. Es quizás la necesidad más primordial que tiene el ser humano, que posibilita las otras necesidades, porque a fin de cuentas el agua garantiza la vida. Pero en el ejemplo que damos, el agua no es un bien económico, porque la oferta es infinitamente superior. Hay superpoblación de bienes, como diría Menger. Hay superabundancia de bienes. Entonces digo, un bien económico es aquel en donde la necesidad supera la cantidad. Un bien no económico es donde la cantidad supera a la necesidad. Pero cuidado, porque hay bienes que no son económicos, que tienen una oferta gigante y también tienen una demanda gigante. Otro ejemplo sería el aire. Todo el mundo, por el momento, necesita respirar aire para vivir. Es decir, la demanda es infinita, pero la oferta también. Con lo cual, por el momento, el aire no es un bien económico, no entra dentro de lo que diríamos son bienes económicos. Dice Menger que, además, un mismo bien puede ser económico en algunas circunstancias y no en otras. Esto también es una cosa elemental, es decir, si vivo cerca de un manantial, el agua no es un bien económico, pero si estoy cerca de un desierto, sí. Porque en un caso ese bien abunda y en el otro no. Entonces depende de las circunstancias propias del lugar que un bien sea económico o no lo sea. Porque recordemos que los bienes, las propiedades de los bienes no se encuentran en los bienes. Los bienes están sujetos a las decisiones de las personas. Un bien económico no va a ser un bien económico siempre. No, un bien económico va a ser siempre en la medida en que las personas consideren que es útil para satisfacer una de sus necesidades, la que sea. En la medida en que las personas consideren que ese bien ya no es útil, ya no es necesario para satisfacer una necesidad, ese bien pierde su condición de bien. Ese bien pierde su condición de bien. Y luego, muchos bienes complementarios y necesarios para producirlo también. Pero la propiedad de bien no es una propiedad, no es una cualidad intrínseca al bien, sino que es un elemento exógeno al bien, que está por fuera del bien, que es la persona.
que es la persona que le otorga a eso su calidad de bien. De ahí el nombre, ¿no?, del capítulo, la teoría del valor subjetivo. Dice entonces, en regiones donde abunda algo, ese algo no es un bien económico, no está dentro del marco del bien económico. Pongamos otro ejemplo. La arena de playa, ¿puede ser un bien económico? Sí, puede ser. De hecho, es bien conocida la historia de que Rockefeller, cuando era chiquitito, le vendía piedras pintadas de colores a sus compañeros. La piedra, ¿qué necesidad puede cumplir? No sé. Para los compañeros probablemente cumplía una necesidad estética. Les parecía algo bonito, algo lindo. Entonces la piedra, en el contexto en el que Rockefeller la está tomando, adquiere una condición de bien. Pasa a ser un bien porque satisface una necesidad. Entonces, por ejemplo, la arena puede ser perfectamente un bien económico. El tema es dónde. Porque la arena en José Cepaz es una cosa y la arena en Mar del Plata es otra. En José Cepaz no hay, por lo menos no hay arena de playa, digo, y en Mar del Plata abunda. Entonces en Mar del Plata puede haber una necesidad de arena. Sí, claro que sí, puede haber una demanda alta, pero también hay una oferta más alta todavía, que hace que la arena no entre dentro de la condición de bien económico. ¿Puede ser un bien? Sí, por supuesto, porque puede satisfacer una necesidad, pero puede ser un bien no económico, como el agua, en ciertos lugares, que es un bien, sí, obvio, porque satisface una necesidad, pero puede no ser un bien económico. La madera, en lugares donde abunda, es un bien, sí, porque satisface una necesidad, pero no necesariamente económico. Insisto, donde abunda. Vuelvo y repito, esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Hay momentos donde se da un aumento de la necesidad de un bien, hay momentos donde se da una disminución de la necesidad de un bien, hay momentos donde la cantidad sube, hay momentos donde la cantidad baja. Esto no es fijo. Esto no es fijo. Es decir, un bien puede ser económico y con el tiempo dejar de serlo. Un bien puede no ser económico y con el tiempo serlo. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque las variables cantidad y necesidad se modifican. Justamente, son variables. Dice Menger que el aumento de la demanda suele ser la consecuencia de tres puntos que él los enumera claramente, ¿no? Por un lado, el aumento de la población. Cuanto mayor población hay, evidentemente el elemento de la demanda sube. Cuanto mejor se desarrollan las necesidades humanas, es decir, cuanto más necesidades humanas hay por satisfacer, la demanda sube. Ejemplo. Hoy por hoy, y a partir, creo yo, del 50, 60, el capitalismo pasó a satisfacer absolutamente o prácticamente todas las demandas habidas y por haber. Ejemplo, antes uno quería, no sé, un velador rosa. Bueno, solo se producen de este color. Pero ahora se producen de todos los colores, y no solo ya de todos los colores, sino que de todos los motivos, de todos los decorados, de todas las formas. Quiero un velador con la forma, con la cara de Shakespeare, y voy a encontrar un velador con la cara de Shakespeare. Lo voy a hacer. Quiero X ropa, absolutamente toda. Todas las necesidades, todas las demandas están cubiertas. El sistema las cubre absolutamente todas, prácticamente todas. Entonces, el aumento de la demanda, vuelvo y repito, se da cuando hay un aumento de la población, cuando hay un desarrollo de las necesidades humanas que se satisfacen de manera mucho más eficiente, y cuando los progresos humanos en el conocimiento causal entre las conexiones, entre las cosas y su bienestar,
crece. Esto deriva en nuevas aplicaciones utilitarias a los bienes. Evidentemente, cuanto más conocemos las utilidades y las propiedades de los bienes y encontramos combinaciones y demás, podemos seguir satisfaciendo mayores necesidades a lo largo del tiempo. Es decir, cuanto más conscientes somos de las cualidades de, no sé, X producto, ese producto va a empezar a funcionar para satisfacer otras necesidades que antes creíamos que no podían satisfacerse con ese producto, ¿no? Dice Menger que la cultura, el avance, tiende a convertir en económicos a los bienes que antes no eran. Que una mayor necesidad humana va emparejada a una mayor evolución cultural. Es decir, en la medida en que la cultura, la sociedad avanza, las necesidades humanas avanzan, se ramifican, tenemos mayor necesidad de cosas diversas y además el sistema tiene mayores posibilidades de cumplir esas necesidades. Por supuesto, y vuelvo y repito, la condición de bien económico, la condición de abundancia de un bien, etc., puede modificarse, está sujeto a modificación. Entonces, la naturaleza puede producir algo en abundancia que luego la misma naturaleza quita del medio. Y sí, por supuesto. O la naturaleza, podemos estar en un país que produce algo, un bien que sobra, pero luego una guerra, algún conflicto armado, nuclear, un huracán, un terremoto, lo que sea, puede modificar. Es decir, no necesariamente un bien que hoy nos sobra, mañana también nos va a sobrar. No, mañana nos puede faltar perfectamente. Todo esto es modificable. Es cierto, y esto me pareció muy interesante leerlo, que por ejemplo, dice Menger, en los lugares donde el agua potable todavía no es un bien económico, todos los medios de transporte, todo lo que se necesita para llevar esa agua o ese bien al lugar donde tiene que ir, diríamos, ¿no?, los bienes complementarios, no se desarrollan. ¿Por qué no se desarrollan? Bueno, por una cuestión obvia, que es que no vamos a trabajar por bienes que todavía no son económicos, es decir, que todavía no tienen un precio. Esto es, que no nos dejan un rédito. ¿Para qué? Uno trabaja en función de bienes que nos dejan un rédito, que tienen un precio. En la medida en que no lo tienen, porque hay una superabundancia de ellos, ergo no son económicos, incluso insisto, aunque la necesidad sea alta, ¿para qué? No hay necesidad. Dice en este sentido que ningún bien de orden superior puede alcanzar carácter económico si no es apto para la producción de bienes económicos de orden inferior. Y con esto termina el capítulo. Va a definir muy rápidamente lo que es riqueza. Vamos a definir muy rápidamente lo que es riqueza. La riqueza sería para Menger la totalidad de aquellos bienes de que dispone un sujeto económicos. Una continua multiplicación de los objetos de la riqueza produciría una inevitable disminución de los mismos. Repito, una continua multiplicación de los objetos de la riqueza produciría una inevitable disminución de los mismos. Esto es básicamente el capítulo 2 de los principios de economía de el genial escritor Karl Menger.